Entonces en esta ocasión vamos a revisar la lógica de voltaje administrado para los OLEDs. Primero vamos a revisar la parte teórica de cómo se administra el voltaje en el OLED, de qué manera se está trabajando desde un punto a otro, desde la fuente a la mainboard, de la mainboard hacia la TCON y de la TCON a la pantalla, ¿no? Y luego en una segunda parte vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a revisar en un OLED justamente esta lógica de cómo el voltaje se va administrando de componente a componente. Seguimos entonces. En primer lugar tenemos acá la lógica de voltaje que parte de los 220, es el inicio. ¿Sí? Este voltaje, lo primero que tenemos que hacer es ir a la fuente. En la fuente vamos a encontrar el voltaje de standby. El voltaje de standby de 12 voltios, o en la leyenda lo van a encontrar como 12 voltios BM y 20 BS. Estos voltajes en la práctica, el 12 corresponde a 7.9 voltios y el 20 pertenece a 13 voltios. Estos voltajes se van luego hacia la mainboard, y la mainboard, al momento que recibe el pulso de power, va a permitir que la fuente nuevamente reciba estos voltajes de power on, que corresponden a PWM on, drive on y DT on, los cuales en práctica pertenecen a 3.3 voltios, marcan 3.3 voltios. Okay, estos voltajes son recepcionados desde la mainboard y lo recepciona la fuente. La fuente, al recepcionar estos voltajes de encendido, va a generar sus voltajes secundarios, los cuales corresponden a 20 BS, 12 BM, 22 BD y 12 BT, los cuales en la práctica están por un lado la leyenda, que está en verde, y en la práctica esta misma leyenda va a corresponder a los siguientes voltajes: 20 voltios por un lado, el 12 BM va a estar en 13 voltios, el 22 BD en 22 y el 12 BT en 13 voltios. Estos voltajes por un lado son suministrados hacia la mainboard y por otro lado hacia la TCON. Es en este momento donde la pantalla se enciende y va a generar su imagen correspondiente. Si el producto está funcionando ok, el pulso de protección o de error, como indica la leyenda, va a permanecer en 0. En caso de tenga un problema la pantalla de línea vertical, horizontal, esté cruzado, esté rota, el voltaje de ser 0 va a pasar a 3.3 y luego va a regresar a 0. ¿Ok? Como ven acá, voltaje de error 3.3 y luego regresará a 0. Al recibir este voltaje, la mainboard lo que va a hacer es todos los voltajes secundarios que inicialmente ya habían permanecido en su voltaje normal, en 20, en 13, en 22, en 13, van a pasar a 0 voltios, y el 20 BS va a retornar a 7.9, que corresponde al voltaje de standby. Ahora esto lo vamos a ver mediante tarjetas. Por este lado tenemos la fuente, tenemos la mainboard, tenemos la TCON y la pantalla. Una vez que conectemos a los 220 el voltaje de administración domiciliaria, vamos a permitir que la fuente genere su voltaje de standby, el cual corresponde a 12 BM, que va a ser 7.9, y 20 BS, que va a ser 13 voltios. Al recibir este voltaje, la mainboard lo que hace es polarizar a la tarjeta PCB Wi-Fi y a la tarjeta IR. Lo va a polarizar con 3.3 voltios. Esto ustedes lo pueden medir en los flats que salen correspondiente a estas tarjetas. Y luego el televisor ya está listo para recibir su pulso de power. Al recibir un pulso de power a través del botón que tiene el televisor o a través del control remoto, lo que va a pasar es que sale desde la PCB-IR un pulso que normalmente va a estar en 3.3, va a bajar 0.5, baja y se va directamente a la mainboard. La mainboard, al recibir este voltaje, lo que va a hacer es
leer esa lógica, ese pulso que ha recibido, y va a suministrar el voltaje de power, que antes ya se mencionó, el PWON, el Drive ON y el VT, en los cuales van a estar en 3.3 voltios. Al recibir este voltaje, la fuente lo que va a hacer es generar su voltaje secundario correspondiente a 12 VT, 22 VD, cada uno con su propio voltaje, que va a ser suministrado hacia la TICON por un lado, y por el otro lado el voltaje de BM, de 12 BM, que corresponde a 13 voltios, y 20 BS, que corresponde a 20 voltios, que es suministrado hacia la fuente para que la fuente genere su video. Y luego de esto, si la mainboard no tiene, si la pantalla, disculpen, no tiene ningún problema, el pulso de error, el error detection, va a permanecer en 0 voltios, y en caso de que si tuviese un problema en la pantalla, en ese momento se genera de 0, va a pasar a 3.3 y luego volverá a 0. Al recibir los 3.3, en caso hubiese un error, la mainboard lo que va a hacer es mandar a apagar el televisor, lo que significa que este voltaje de power on, que siempre se van a permanecer en 3.3 siempre y cuando el producto esté encendido, van a pasar a 0 y va a corresponder a que el producto se vuelva nuevamente a standby. Finalmente, es necesario revisar siempre los manuales técnicos, ya que en esos manuales técnicos van a poder verificar la manera de cómo se encuentra distribuido el voltaje. Puede variar el orden de pantalla a pantalla o de modelo a modelo, ¿no? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es la lógica ya explicada, ponerlo en práctica, identificarlo y con ello comenzar a medir. Como ven acá, la fuente está en este lado, suministra los voltajes hacia la mainboard y se van a generar múltiples voltajes en diferentes flats. Para efectos de lo que hemos explicado, el primer voltaje que se va a suministrar de la fuente hacia la mainboard va a ser el voltaje de standby. En el caso del flat que se encuentra hacia la PCBIR, será en el pin 22, en el modelo que estamos trabajando, ¿sí? Y será de 3.3. Este voltaje lo pueden encontrar ustedes directamente con su multitest, y en la práctica lo vamos a ver. Luego, al recibir, por ejemplo, en este caso, voy a encenderlo a través de IR, entonces mediré el pin 19 que pertenece a IR, y a través de esto saldrá un pulso hacia la mainboard, y a la mainboard, al recibir ese pulso, lo reconoce, y a través del pin 10, el pin 13 y el pin 23 recibirán un voltaje de 3.3, indicándole a la fuente que encienda, que genere sus voltajes secundarios, que corresponden a estos voltajes que están en esta parte, ¿no? Que ya antes han sido indicados, y así también generen el voltaje para la TICON correspondiente al 12V VT y al 22VD. Entonces ya tenemos destapado nuestro producto, el OLED 55C1, el cual no enciende, y vamos a poner en práctica lo que ya hemos visto en la parte teórica. Por este lado tenemos la fuente, tenemos la mainboard, la TICON y la pantalla en sí. Y aquí, no menos importante, tenemos la PCB Key. Entonces vamos a seguir la lógica para poder revisar este producto. Vamos a revisar la parte práctica y vamos a ir a revisar finalmente la fuente, que está de este lado. Como podemos ver, acá está la leyenda. Esta leyenda corresponde a este arnés, el cual está conectado hacia la mainboard, que está en este lado, y la mainboard, al recibir el voltaje de standby, lo que va a hacer a través de este cable flat, va a entregar voltaje de polarización al receiver que está en la parte inferior, que está esperando bien que presionemos el botón, o con el control remoto que también presionemos para que encienda, ¿no? Y luego, una vez que enciende, el voltaje, como ya sabemos, va a regresar el voltaje de power hacia la mainboard. De la mainboard va a regresar el voltaje de PW on, encendido, para que la fuente suministre sus voltajes secundarios tanto para la mainboard como también para la TICON, ¿no? A la TICON va a recibir por este lado el voltaje de 12 voltios VT,
y de 22 voltios BD. Ok, estos voltajes van acá hacia la TICON va a recibir el voltaje. Una vez que recibe el voltaje, suministra voltaje hacia la pantalla, como también por este lado, entre los flats, recibe la señal de video, y si no hay ningún problema, el televisor va a emitir su imagen. De haber algún problema, tanto la pantalla va a regresar un voltaje hacia la TICON, o la TICON va a generar ese voltaje, cualquiera de los dos eventos. Y aquí en este punto, donde dice protección, no se va a finalmente manifestar un voltaje que va a pasar de 0, el funcionamiento normal es 0, se va a manifestar a 3.3 y luego va a regresar a 0 porque la mainboard va a estar indicando que el producto se apaga. Ok, entonces ya tenemos mapeado el producto. Estos son los componentes que van a estar trabajando y vamos a medir el paso a paso. Entonces ya tenemos conectado el televisor a la tensión eléctrica. Vamos a comenzar a medir. Lo primero que vamos a visualizar es que nuestra PCBX ya se encuentra el LED encendido, lo cual significa que el voltaje de standby está llegando, está saliendo de nuestra fuente. Lo que faltaría es que retorne el voltaje de power, pero vamos a confirmar en el arnés de salida de la fuente si efectivamente el voltaje de standby está presente. Esto lo vamos a medir en el pin 17. Vemos que sí, el voltaje de standby está presente. Sí, nuestra leyenda está en este lado. Ok, entonces como hemos confirmado que está el voltaje de standby, vamos a ir acá al arnés que alimenta a la PCBX y vamos a medir el pin 22. El pin 22 le vamos a poner el voltaje de polarización y luego en el pin 19 vamos a tener el pulso de power, vamos a visualizarlo. Entonces contamos 22, 21, 20 y 19. Aquí debemos, al momento de dar power con nuestro control remoto, ¿sí?, se tiene que ver. Entonces vemos que sí, la aguja se ha movido y el voltaje del power ha salido hacia la fuente. Vamos a confirmar si en la fuente está efectivamente el power. Entonces vemos que aquí el voltaje de power sí está presente y vamos a medir acá si también ya se ha generado el voltaje de secundario y vemos que sí. Y vamos a ir entonces aquí a la PC de protección a ver si se activa o no. Vimos que no, que se mantiene en 0. Tenemos que esperar unos segundos y vimos que cambió a 3 y luego pasó a 0, lo cual significa que se activó el punto de protección y por consiguiente podemos concluir que la pantalla está mal debido a que este punto de protección se ha activado y lo que ha mandado un pulso a la mainboard para que ésta se mande a apagar. Entonces lo que vamos a hacer es desconectar este flash para ver si al retirarlo podemos visualizar algún problema en la pantalla, si tiene una línea o algo por el estilo. Entonces vamos a enchufar el televisor, encendemos y vamos a visualizar en la pantalla algún tipo de problema, si es que él mismo lo ha tenido. Está encendiendo, esperamos tiempo y podemos revisar y ver que en esta parte se está generando una línea horizontal. No se visualiza una rotura, sin embargo se visualiza la línea horizontal, la cual ha estado produciendo que el televisor se proteja y que confirme también la revisión que hemos realizado. Como pueden ver, acá están las líneas y con esto se confirma la revisión, ¿no?, que internamente hemos visto donde se generaba el pulso de protección, pasaba a 3 y pues mandaba a la mainboard a apagarse y luego pasaba a 0, ¿no? Sigue generando, las líneas son como que intermitentes, se genera por este lado y luego se genera por acá, ¿no? Sigue, el televisor sigue encendido.
En este momento se podría de hecho generar algún tipo de cortocircuito en la pantalla debido a que no se está apagando el televisor y sigue generándose video y polarizando la pantalla, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de problema, para evitar algún tipo de accidente, es que finalmente se manda este pulso de protección y evitar los accidentes o cualquier tipo de problema con el producto, ¿no? Entonces confirmamos que la pantalla está mal y confirmamos que nuestro diagnóstico ha sido correcto.